Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de edición. Vamos a hacer la edición esta vez del diagnóstico institucional. Ustedes ya vieron en esta etapa el diagnóstico contextual, ya vieron la devolución que dio la docente disciplinar sobre ello, ya tuvieron un videíto que también les complementó este tipo de práctica, esta práctica de la edición, ¿sí? Para que ustedes puedan mejorarlo de cara a la entrega definitiva, que englobaría todo esto que están viendo acá. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el diagnóstico institucional. En el día de hoy tuvieron ya la devolución de la docente disciplinar, viendo los trabajos y demás, y nosotros vamos a hacer lo mismo en esta instancia, poniendo quizás el foco y el ojo en algunos aspectos quizás coincidentes, quizás ampliatorios, y para que ustedes, puedan mejorar efectivamente su diagnóstico institucional de cara a la entrega global y definitiva. Para eso vamos a hacer un breve repaso, que de todos modos lo que les sugiero es que luego de ver esto, si les siguen quedando dudas, retomen la primera instancia en la que hicimos la deconstrucción del diagnóstico institucional. En grandes rasgos, podemos considerar que en este diagnóstico institucional tenemos dos partes fundamentales, que es la dimensión estática y la dimensión dinámica. Justamente como las palabras lo indican, la dimensión estática es aquello perdurable, es aquello permanente que vamos a describir de la institución, y la dimensión dinámica es aquello que justamente cambia, ¿sí? Los recursos humanos, el organigrama, la grilla horaria, todo aquello que puede ser alterado con el tiempo y con el pasar concreto de la rutina, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Para hacer este análisis de repaso, les pongo algunos ejemplos que vimos en la clase de deconstrucción, y ahí vamos a ver cómo es importante que cada etapa tenga su instancia introductoria de un par de párrafos, que adelante, ¿sí? Que haga una síntesis y un anticipo de la información que se va a desarrollar a lo largo del diagnóstico. Entonces, en este caso, en el diagnóstico institucional, la intención es que ustedes puedan establecer, anticipar al lector de lo que se va a encontrar más adelante, establecer que va a encontrar una dimensión dinámica y una dimensión estática, y comentar en qué orden se va a encontrar con cada etapa de esta información. Entonces, para eso vamos a decir que la dimensión estática, por ejemplo, está compuesta por esto, esto y esto, y en general ese esto y esto se condice posteriormente con subtítulos que vamos a poner para organizar la información. De la misma manera, estoy yendo rápido en esto porque se supone que ustedes esto ya lo vieron. En la dimensión dinámica van a hacer lo mismo, ¿no? Van a explicar qué se van a encontrar y en el mismo orden específico en el que lo encontrarán en el desarrollo del diagnóstico. Para eso yo retomé un ejemplo de una de sus entregas y vamos a hacer el foco en cada una de las partes que es importante analizar. Vamos a ver la extensión de los párrafos y la nominación de las partes, la organización de la numeración, el uso de los marcadores y el cuidado en la puntuación, y la incorporación de la cursiva para destacar las partes que se desarrollarán, fundamentalmente el tema de los diagnósticos. Ustedes yo les recomiendo que pongan pausa, lean cómo está redactada esta introducción para luego ver cómo la vamos a ir modificando. Esta es una reversión de esa misma introducción. Le ponemos que en esta segunda etapa diagnóstica, ¿sí? Ahí cambiamos un concepto, se van a presentar las características, Para esto nos centramos en la primera instancia. Fíjense cómo ahí hay dos oraciones. Una oración sola no puede ser un párrafo, como ocurría en lo anterior. Les recomiendo que si no pusieron el ojo en eso, vuelvan para atrás y regresen aquí. Dentro de la dimensión estática, veremos por qué es considerado una institución social, Por otra parte, también se observarán las características del local comercial y demás. Fíjense que yo le fui agregando palabras, artículos y reorganicé la información para que la extensión de los párrafos
estuviera en forma concreta y que cada párrafo respondiera a algo. O los párrafos no son casuales, responden a conceptos. Entonces aquí tenemos en el primer párrafo una presentación general y aclaro que vamos a hablar de una dimensión estática y de una dimensión dinámica. En el segundo párrafo cuento en qué consiste la dimensión dinámica y en qué consistirá a lo largo del desarrollo. Y en el tercer párrafo hablo sobre la dimensión dinámica. Entonces está segmentado en un primer párrafo que presenta lo macro, la división macro, y luego tenemos un párrafo por cada una de esas dos divisiones macro, ¿sí? Ahora bien, estando acá, vamos a ver otra cosa que también no es menor. Hasta hablamos de la extensión de los párrafos. Ahora vamos a ver el tema del uso de los marcadores, conectores y el cuidado en la puntuación. Fíjense el rol de estos conectores. Ordenan la información, ¿sí? En esta segunda etapa, y empiezo a contar. Por otra parte, también, por último, además, finalmente, ordena la información. Le da al lector la pauta de en qué parte estoy y que una cosa es consecutiva con otra. Vimos los conectores en instancias anteriores. Y en esto que está bueno porque también ayuda a poner el foco donde debe ser puesto. Ponerle cursiva al concepto de dimensión estática y dinámica ayuda a entender, por ejemplo, esto, que el primer párrafo nomina las dos instancias y después cada párrafo nomina cada una de esas instancias para hacer una descripción concreta. Es importante esto porque les va a facilitar a los lectores y les va a dar además relevancia a esas dos dimensiones que en definitiva son los dos segmentos fundamentales de este diagnóstico. Ahora tenemos para comparar la primera versión y la segunda. Volviendo a lo que habíamos dicho, la primera versión tiene la primera oración como una única oración. Y eso, quise decir, el primer párrafo como una única oración. Eso no corresponde, nunca un párrafo es una oración. Entonces, fíjense cómo se modifica cuando pusimos diagnóstica, porque es la segunda etapa, ¿qué etapa de qué? Entonces, que la segunda etapa diagnóstica, y empezamos, o sea, el resto de la oración se mantiene igual. Subimos lo anterior en dicho diagnóstico, porque ahí no habíamos mencionado antes que había una diagnóstica, entonces ahí aclaramos, para esto nos centraremos en la instancia, en primera instancia en la dimensión dinámica, estática y dinámica, ¿sí? Entonces eso lo unificamos. Y luego cuando empieza a hacer la división, fíjense que hay puntos que agregamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, luego de fundacional, en el primer caso ponen un punto y coma. Ahí tranquilamente es un punto, porque vamos a hacer una adición con otros factores a analizar, ¿sí? Y hay un uso, o sea, hay una omisión de los artículos que no suma en este caso. Fíjense que mejora la redacción y ayuda al lector. Que yo tomara este caso, como ya lo mencionamos en otras instancias, que yo me tomara este caso no quiere decir que este caso estaba mal. Todo lo contrario, de hecho yo creo que fue un caso bien resuelto en términos generales, solo que marqué los aspectos que estaban, que eran importantes mejorar. En muchos casos, de hecho, la introducción ni siquiera estuvo planteada. Lamentablemente, de la mayoría de los trabajos que yo vi, por lo menos la mitad no tenían introducciones, y el resto ni siquiera podía retomar, y en el resto había muchos que no podía retomarla como para hacer esta comparativa, porque no contaba con las partes claras como sí contaba este caso. Entonces, en este caso mejoramos algunos aspectos, pero también lo usé para mostrar que sí estaba hecha la subdivisión como debía estar hecha. Entonces, recuerden que la instancia de edición tiene el objetivo concreto de que ustedes vuelvan a sus textos y se fijen cómo mejorar su propio texto. Esto no quiere decir que esta persona hizo las cosas, entre comillas, mal y es la única persona que tiene algo para corregir. Esto quiere decir que esta persona hizo las cosas medianamente bien, que pueden mejorarse y a partir del ejemplo de esta persona todos tienen que volver a sus textos y si no hicieron la introducción, hacerla y si la hicieron de otra manera que no considerara estos aspectos, considerarlos, ¿sí? Eso es fundamental, que entiendan que los casos que se toman son ejemplos y no quiere decir que sea el único caso que tiene que considerar este aspecto.
Por otro lado, aclaro también que en este caso el estudiante o la estudiante que haya hecho esta redacción no tiene que copiar y pegar lo que acabo de mejorar sobre su redacción, sino que sería bueno que haga un propio análisis y quizás encuentre otras aristas para adecuarlo, ¿sí?